Vamos a hacer la minimización de autómatas mediante el método de conjuntos. Dado este autómata, primero vamos a definir los estados, los de aceptación y los de no aceptación. Los de aceptación, como podemos ver, son el Q1 y el Q3, los cuales van a estar guardados en el conjunto X. Y en el conjunto Y vamos a guardar los estados de no aceptación, los cuales serían Q0, Q2 y Q4. Es todo esto para una entrada, para un alfabeto A, B. Primero vamos a hacer la tabla de incidencias para los estados de aceptación. Tenemos los estados Q1 y Q3, dado una entrada A, B. Ya está. Ya, entonces Q1 con entrada A se va a Q2. Q2 está en el conjunto Y. Q1 con entrada B se va a sí mismo y Q1 está en el conjunto X. Ahora para Q3. Q3 con entrada A se va a Q4. Q4 está en el conjunto Y. Q3 con entrada B se va a sí mismo y Q3 está en el estado de aceptación X. Ya estos son para los estados de aceptación. Ahora para el estado los estados de no aceptación. Primero colocamos los estados Q0, Q2 y Q4 para las entradas A y B. Ya. Ahora evaluamos. Q0 con entrada A se va a Q1 y Q1 está en el conjunto X. Ponemos aquí. Q0 con entrada B se va a Q3 y Q3 está en el conjunto X también. Ya está. Ahora Q2. Q2 con entrada A se va a Q1 y Q1 está en el conjunto X. Luego Q2 con entrada B se va a sí mismo y Q2 está en el conjunto Y. Luego para Q4. Q4 con entrada A se va a Q3 y Q3 está en el conjunto X. Luego Q4 con entrada B se va a sí mismo y Q4 está en el conjunto Y. Ya está. Ahora ya tenemos todas estas tablas de incidencias y vamos a ver cuáles tienen los mismos estados de incidencias. El estado Q1 y Q2 llegan tanto para la entrada y para la entrada B a los mismos estados. Entonces los podemos seguir definiendo en el mismo conjunto. Luego vamos a ver acá cuáles llegan a los mismos estados. Tenemos Q2 y Q4, estos dos, que tanto con la entrada A y con la entrada B tienen los mismos estados de incidencia. Entonces podemos definirlos en el conjunto Y, el cual sería Q2 y Q4, esos dos estados. Luego Q0 lo vamos a dejar solito. En el estado, pero le vamos a poner otro estado, un conjunto Z. En este conjunto Z va a estar el estado Q0. Ya está. Ahora vamos a volver a hacer la tabla de incidencias, pero para estos nuevos conjuntos. Ya, vamos a hacerlo primero para el conjunto X. Para el conjunto X tenemos Q1 y Q3 con la entrada A y con la entrada B. Ya. Q1 con entrada A se va a Q2. Entonces vemos en qué conjunto está Q2, está en el conjunto Y. Q1 con entrada B se va a sí mismo y Q1 está en el conjunto X. Luego Q3. Q3 con entrada A se va al Q4. Q4 está en el conjunto Y. Q3 con entrada B se va a sí mismo. Q3 está en el conjunto X. Ya está. Ahora vemos que siguen teniendo los mismos estados de incidencias. Y vamos a hacer ahora para el siguiente conjunto. Ya, para el conjunto Y
tenemos Q sub 2 y Q sub 4 con entrada A y B, y evaluamos. Q sub 2 con entrada A se va al estado Q sub 1 y Q sub 1 está en el conjunto X. Q sub 2 ahora con entrada B se va a sí mismo y Q sub 2 está en el conjunto Y. Luego Q sub 4. Q sub 4 con entrada A se va a Q sub 3 y Q sub 3 está en el conjunto X. Q sub 4 con entrada B se va a sí mismo y Q sub 4 está en el conjunto Y. Listo. Y ahora para el último estado, que es Z. Z solo tiene, para el último conjunto, que es Z. Z solo tiene un estado, que es Q sub 0. Para entrada A y B. Ya está. Q sub 0 con entrada A se va a Q sub 1. Q sub 1 está en el conjunto X. Q sub 0 con entrada B se va a Q sub 3. Q sub 3 está en el conjunto X. Listo. Y ahora evaluamos. Para la primera tabla, ambos estados con las entradas A y B inciden en los mismos estados. Entonces podemos ponerlos en un solo conjunto. Q sub 1, Q sub 3. Ya, siguiente tabla. También inciden en los mismos estados para la entrada A y para la entrada B. Entonces podemos ponerlos en los mismos conjuntos. Ponemos Q sub 2 y Q sub 4. Y el último, como es el único, lo vamos a poner en un único conjunto, Q sub 0. Listo. Y con eso ya estarían divididos. Ya, ahora vamos a armar el autómata de acuerdo a estos conjuntos. Entonces, solo vamos a tener 3 estados. El estado X, el estado Y y el estado Z. Ya, esto quedaría así. Tendremos X, Y y Z. Ya está. Primero vamos a ver cuál es el estado inicial. El estado inicial en este caso es Q sub 0 y Q sub 0 está en el conjunto Z. Entonces vamos a hacer un cambio. Va a ser Z, X y Y. Entonces Z es estado inicial. Y luego vamos a ver cuáles tienen los estados de aceptación. Q sub 1 y Q sub 1 están en el estado X. Y Q sub 3 que también están en el conjunto X, perdón. X. Entonces ahora evaluamos. Ya. Ahora vamos a armar los estados de incidencia. Primero para el estado inicial, que es Z, Q sub 0. Y vemos en la tabla que Q sub 0 con la entrada A se va a X. Entonces le damos así. Con A se va a X. Y vemos que con B también se va a X. Así. Con B. Ahora vemos el estado X, que ahora ya no es un conjunto, sino va a ser un estado X. Para A se va a Y. Con entrada A se va a Y. Y con entrada B se va a sí mismo. Y le damos así. Ya. Ahora el estado Y. Que vemos que con la entrada A se va a X. Y con la entrada B se va a Y. O sea, a sí mismo. Y así, este sería el autómata minimizado de este autómata mediante el método de conjuntos. Y con eso acaba todo. Ahora vamos a hacer la minimización de un autómata por el método de la matriz. Tenemos este autómata y vamos primero a construir su matriz de estados. Ya, esta matriz consta de
4 por 4. Porque para que no repitamos los mismos estados al compararlos. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría que yo compare Q sub 1 con Q sub 1 sabiendo que tienen lo mismo? Entonces vamos a empezar. Primero es Q sub 0 con Q sub 1. Vemos Q sub 0 y Q sub 1. Uno es un estado de aceptación y otro no, entonces vamos a decir que son no equivalentes porque no son lo mismo. Ahora Q sub 2 y Q sub 0. Q sub 2 y Q sub 0 son estados de no aceptación, pero no podemos decir que sean equivalentes hasta que evaluemos sus entradas. Primero vamos a evaluar Q sub 0 con la entrada A. Con entrada A se va a un estado de aceptación, que es Q sub 1. Y Q sub 2 con la entrada A se va a un estado de aceptación también. Entonces hasta ahora podemos decir que son equivalentes, pero ahora falta evaluar la siguiente entrada. Q sub 0 con entrada B se va a un estado de aceptación, pero Q sub 2 con entrada B se va a sí mismo, que es Q sub 2, que es un estado de no aceptación. Entonces no son equivalentes. Ahora Q sub 3 con Q sub 0. Q sub 3 y Q sub 0. Uno es de aceptación y otro no. Entonces de frente. Son no equivalentes. Luego Q sub 4 y Q sub 0. Q sub 4 con Q sub 0 son estados de no aceptación, pero no por eso son equivalentes. Entonces vemos Q sub 0 con la entrada A se va a un estado de aceptación. Q sub 4 con la entrada A se va a un estado de aceptación también. Hasta ahí son equivalentes. Pero ahora vemos la siguiente entrada. Q sub 0 con entrada B se va a un estado de aceptación. Q sub 4 con entrada B se va a un estado de no aceptación. Entonces no son equivalentes. Ya está. Ahora vamos a evaluar los siguientes. Q sub 2 y Q sub 1. Q sub 2 con Q sub 1. Uno es de aceptación y otro es de no aceptación. Entonces podríamos decir que no son equivalentes. Luego vamos a evaluar Q sub 3 y Q sub 1. Q sub 3 y Q sub 1. Ambos son estados de aceptación, pero no por eso son equivalentes. Ahora primero vamos a evaluar las entradas. Q sub 3 con entrada A se va a Q sub 4, que es un estado de no aceptación. Y vamos a ver Q sub 1. Q sub 1 con entrada A también se va a un estado de no aceptación. Ahora vamos a ver la siguiente entrada. Con la entrada B se va a un estado de aceptación. Y Q sub 1 con la entrada B se va también a un estado de aceptación. Entonces podemos decir que son equivalentes. Entonces no ponemos nada. Solo vamos a poner Q sub 3, Q sub 1, los estados que son de aceptación. Ahora vamos a evaluar Q sub 4 y Q sub 1. Q sub 4 y Q sub 1. Uno es de aceptación y otro no. Entonces no son equivalentes. Luego vemos Q sub 3 y Q sub 2. Q sub 3 es un estado de aceptación. Q sub 2 no lo es. Entonces no son equivalentes. Luego vemos Q sub 4 y Q sub 2. Q sub 4 y Q sub 2 son de no aceptación, pero tenemos que evaluar sus entradas. Q sub 4 con entrada A se va a un estado de aceptación. Q sub 2 con entrada A también se va a un estado de aceptación. Hasta ahí son equivalentes, pero vamos a evaluar la siguiente entrada. Q sub 4 con entrada B se va a un estado de no aceptación. Q sub 2 también se va a un estado de no aceptación, entonces son equivalentes. Entonces ponemos Q sub 4, Q sub 2. Luego Q sub 4, vamos a evaluar los estados Q sub 4 y Q sub 3. Q sub 4 y Q sub 3. Uno es de aceptación y otro es de no aceptación. Entonces no son equivalentes. Hasta el momento vemos los que son equivalentes serían Q sub 3 y Q sub 1 y Q sub 4 y Q sub 2. Entonces los vamos a juntar en un conjunto. En el conjunto X vamos a poner a los que son equivalentes. Entonces vamos a poner Q sub 3 y Q sub 1. Y en el otro conjunto vamos a poner Q sub 4 y Q sub 2. Y los demás estados en aceptación lo vamos a poner en un conjunto Z
que vendrían a ser el Q sub 1, no, que vendría a ser el estado Q sub 0. Ya está. Ahora tenemos los 5 estados ya evaluados. Entonces vamos a armar el autómata. X, Y. Primero, antes que eso, vamos a evaluar primero cuáles son los estados iniciales. El Z es el estado inicial y los estados de actuación vamos a evaluar también. Q sub 1 y Q sub 3 vendrían a ser Q sub 1 y Q sub 3. Entonces le vamos a dar un asterisco. Entonces inicia con Z, luego X y luego Y. Entonces el estado inicial es Z. Y vemos Z con Q sub 0. Q sub 0 con la entrada A se va a Q sub 1. Q sub 1 está en el estado X. Y X es un estado de aceptación. Con la entrada A. Y Q sub 0 está en el conjunto Z. Con la entrada B se va a Q sub 3. Q sub 3 está en el conjunto X. Entonces esto es con la entrada B. Ahora tenemos el siguiente estado que va a ser el siguiente conjunto, que es X. Vamos a evaluar. X tiene Q sub 3 y Q sub 1. Entonces Q sub 3 y Q sub 1 son equivalentes. Entonces podemos evaluar a uno de estos, es lo mismo que evaluar a los dos. Entonces Q sub 3 con la entrada A se va a Q sub 4, que es Y. Y tenemos Q sub 3 con la entrada B se va a sí mismo. Así para que sea más ordenado. Y ahora vamos a ver el conjunto Y. Como estos dos son equivalentes, vamos a evaluar a cualquiera de ellos. Vamos a evaluar Q sub 4. Q sub 4 con la entrada A se va a Q sub 3. Q sub 4 con A se va a Q sub 3. Y Q sub 3 está en el conjunto X. Entonces, con A se va a X. Y Q sub 4 con la entrada B se va a sí mismo. Y Q sub 4 está en el conjunto Y. Entonces, se va a sí mismo con la entrada B. Y este sería el autómata minimizado por el método de la matriz de este autómata. Listo.